Hola compañeros, hoy les vamos a hablar sobre los fundamentos de redes. Como tal, en esta imagen podemos ver que está dentro de la pantalla y nos está explicando cómo se ha ido socializando y formalizando el ser humano con la tecnología, ¿no? Como tal. Eh, Independientemente, yo les voy a hablar sobre la definición de la red de computadora o computacional. Como tal, en esta imagen nos viene cómo se ha ido generalizando a través de computadoras por medio del mundo. O sea, cómo está dispersa por medio de todos los tipos de redes que hay, ¿no? Como tal, una red computacional es también llamada red de ordenadores o red de informática. Es un conjunto de equipos, computadoras y dispositivos. Mi compañero les va a explicar sobre una red real. Bueno, la red real es definida como una estructura social o integrada ya sea por personas, organizaciones o entidades, la cual se encuentran conectadas entre sí por unas o varios tipos de relaciones, con las cuales serían relaciones económicas, de parentesco, intereses comunes, de amistad, entre otras cosas. Como tal, también tenemos unos elementos que constituyen a una red, ¿no? Como ven, podemos ver elemento de fijación del cable, herramienta para sujetable, caminos de cables, el canaleta de cable, etiqueta para el cable. Todos esos elementos que ven son los que se ocupan, los que les dan los elementos, los que hacen formar a una red como tal. Por ejemplo, la caja para la fibra óptica, el cable de red de telecomunicación, cable de fibra óptica, que son diferentes. Como tal, sí tienen cada uno un papel. ¿Por qué? Porque no todos pueden hacer un mismo papel al mismo tiempo. Cada cable o cada accesorio tiene como tal un papel especificado. El otro tema como tal es modelos de funcionamiento de red. Como tal, eh, se los explicará mi compañero Irving. Bueno, las diferencias de sería el TCP, que es un protocolo utilizado para modos conectados a internet de manera que estos se puedan comunicar entre sí de manera fiable. Se trata de un protocolo orientado a la conexión que junto con el protocolo IP ha servido para el modelo TCP diagonal IP, que antes se establecía como un modelo OSI, y por esta razón el modelo TCP es comparado con el modelo OSI. Y como tal, todo esto lo que dijo mi compañero eh, va agarrado de la mano con las redes informáticas, eh, que son el TCP-IP como base referencia al OSI, tienen que ver porque son como que son argumentos que van agarrados de la mano, caracteres. El otro tema que tenemos como tal también es el principal uso de redes computacionales. Como tal, aquí podemos ver en esta imagen académicos, profesionales, oficinas, hogares en general, que es lo de tipo de oficina, todo eso, o como tal, todo en uno, industriales o industrias y servicios. Gracias a ello podemos sacarles un provecho o un uso como tal. Por ejemplo, un académico hoy podemos ocupar eh, podemos hacer o contratar clases de paga por medio de tu casa, que te quedas con tu computadora y te enseñan a través de tu computadora como tal. Los profesionales, por ejemplo, para hacer una tesis tienes que, ya ahorita en la actualidad, o sea, tienen que hacer eh, como tal unas videollamadas o videocámaras o videoconferencias para que como tal vayan, se enlacen a través de por medio del uso de las redes, el provecho que se les saca, ¿no? Como tal. Entre ellas están las oficinas, hogares, en general, industrias, por ejemplo,
cuando los dueños o ellos se tienen a hacer para hacer no es necesario que ya no te traslades de lado a lado, ya nada más con tal de que prendas tu videocámara y con eso te puedes comunicar perfectamente para hablar sobre ello, ¿no? El tema que tengas que hablar. Los servicios, por ejemplo, ya antes tenías que ir como tal al seguro, ¿no? Un ejemplo, que es un hospital. Ahorita ya no, ahorita ya todo es por línea, o sea, ya todo en general es como en línea, o sea, de como ya es, agendas una cita desde tu teléfono, computadora. Entre ellos, para el uso de computadoras, las redes de computadoras está compartir programas y archivos, compartir recursos de red, proporcionar una alta fiabilidad, expansión económica sobre de la organización. Ok, Yo les voy a hablar del hardware necesario de una red, que son elementos necesarios para crear una red. Son el NIC, que sería la tarjeta de red, el router, el gateway, los bricks, el hub, diagonal switch. El NIC sería una clase de tarjeta destinada a ser introducida a la placa madre de una computadora. Un router sería un dispositivo de interconexión de redes informáticas. La pasarela, que sería gateway, que es un dispositivo que actúa de interfaz de conexión. Ajá, como aquí está en el ejemplo. aparatos o dispositivos. Ok. Los dispositivos, que serían la fuente de red, que en inglés sería Bright, es un dispositivo de interconexión de redes de computadora que opera en la capa 2. El hub es un concentrador multipuerto que puede conectar diferentes dispositivos, que se suele utilizarse en redes sociales e informáticas. La switch, que puede detectar dispositivos que estén conectados de manera que solo transmita la señal a los que están activos, a los demás dispositivos o computadoras, celulares. Como tal, aquí podemos ver en esta imagen sobre lo que nos comenta mi compañero. El switch, LAN, firewall, router inalámbrico, en la nube, medios WAN, todo esto tiene que estar enlazado sobre el otro lado, computadoras de escritorio, computador portátil, servidor, el teléfono independiente que es de casa, medios LAN, medios inalámbricos como tal. Son cosas que van agarradas de la mano, no todas tienen que ver con todas, o sea, como tal, cada cosa tiene depende su carácter. Ahora les vamos a hablar sobre los tipos de redes, que la primera sería la red LAN. Que sería como tal, sobre ello, como tal podemos ver en la red LAN cómo se están, suele instalarse en la mayoría de las empresas. Tanto si se trata de un edificio completo o como de un local, permite conectar ordenadores, impresoras, escáneres, fotocopiadoras y otros muchos periféricos entre sí, recibir datos. Bueno, yo le voy a dar otro tipo de red, que sería la red de área personal, que sería una red informática. Es de pocos metros, al parecer es la distancia que necesita, que es por ejemplo el Bluetooth del móvil, para intercambiar red, para compartir información, fotos, música, etcétera, etcétera. etcétera. El otra red de área sería la campus, que es la de, por ejemplo, puedes estar en un parque como tal, viendo, por ejemplo, de un Wi-Fi en este caso, como por ejemplo, supongamos que todas las líneas azules que están aquí es el parque, y entonces son las que hacen que se presenten como tal, se dispersen hacia los dispositivos como tal. La otra red se las explicará mi compañero. Bueno, la red de área metropolitana es esa que abarca espacios mucho más grandes. Son las que suelen utilizarse cuando los administradores públicos deciden crear una zona Wi-Fi en grandes espacios, que serían ya, por ejemplo, plazas, parques de diversiones, que, por ejemplo, Etcétera, etcétera. hay muchísimos comercios. Ejemplos como tal. La otra que es como tal, la red de área
amplia WAN. Son las que suelen como tal las empresas proveedoras de internet para cubrir las necesidades de conexión de redes de una zona muy amplia, como una ciudad o país, que en este caso, por ejemplo, pues dispersan varias torres de infinitum y como tal ponen varias antenas. Por ejemplo, WAN, como tal la letra WAN puede ser, supongamos, la letra de infinitum. Las otras redes que están como LAN pueden ser las como tal las antenas de infinitum, o sea, como que son las segundas, como tal hay una dispersación. La otra es red de área de almacenamiento, que como tal mi compañero se las explica. La red de almacenamiento, que sería la SAN, es una red propia de que las empresas trabajan con servidores y no quieren perder rendimiento en ella. Sería el tráfico de usuario, ya que manejan una enorme cantidad de datos que suelen utilizarlo mucho en empresas muy grandes. Como tal, esta es una red especializada, especificada como tal, que se ocupan más las empresas, ¿no? Como tal, no puede, esa red como que no le queda a una escuela, a otro tipo de institución, simplemente como tal, para que no haya ninguna falla, como tal, se recomienda 100% a una empresa. La otra sería una red de área local virtual. Eh, la red de local de virtual sería redes de las que hablamos normalmente cuando se conectan de forma física. Las redes VLAN se encadenan de forma lógica, que serían mediante protocolos, puertos, etcétera, reduciendo el tráfico de red y mejorando la seguridad para que no hubiera un tipo de hackeo eh, que ocurriera. Como tal, pues aquí esta red trata, por ejemplo, que son ya las zonas que ocupan grandes empresas como tal, que ya son empresas muy conocidas como bancos, instituciones públicas, secretarías, empresas de gobierno, etcétera. Son estas como tal, para que no se metan como tal a su base de datos o les hackeen información personal o cuentas que no como tal deben de acceder. Por eso se les pone esta red especializada para que no se la puedan como tal brincar. O sea, es como que un otro tipo de sí, como otro tipo de red, ¿no? Especializada. Como tal, pues en general, pues esto es todo por nuestra parte. No sé qué tal les haya parecido el video. Como tal, pues espero les haya gustado. Que tengan un excelente día.